Hermanos, en una fecha tan importante, escriban esta fecha, 31 de agosto, ¿verdad? Si estamos listos para la palabra de Dios, quiere decir que ya pusiste tu celular en modo de avión. Yo haré lo propio por acá. Perfecto. Y entonces estamos listos para recibir la palabra de Dios. Este mensaje lo preparamos, como el título lo dice, pensando en ti, pensando en cada uno de ustedes, pensando en la necesidad práctica de considerarnos un poco más a los demás que a nosotros mismos. Qué bonito, yo no sé si tú lo crees así, pero qué bonito es saber que alguien está pensando en ti. Está bonito, ¿verdad? A menos que sea el ex o la ex, ahí no dice, no sé qué está pensando de mí, pero qué bonito es saber que alguien está pensando en ti de forma positiva, ¿verdad? No sé cómo te sientes, cuando alguien de repente te escribe, ¿verdad? Te manda un mensaje, un hola, ¿cómo estás? Desde mensajes de saludos nada más, hasta mensajes de quiero que sepas que estoy orando por ti. Que alguien te llame, nos llaman de repente y enseguida, ¿qué pensamos cuando alguien nos llama? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero imagínate que nos llamen y nos digan, solo te llamo para preguntar cómo estás, estaba pensando en ti. ¿A cuántos se les hace bonito eso? ¿Sí? A los secos no, pero a los que somos personas cálidas nos gusta eso. A mí me gusta que de repente mi esposa me escriba, me llame, no para decirme, se acabó el gas, ¿verdad? Sino para decirme, hola, ¿cómo estás? Te amo, y me empieza a decir otras cosas que no puedo decirles a ustedes. Pero es muy bonito saber que ella está pensando en mí. Y ella me dice lo mismo también cuando le escribo, no por un pendiente, simplemente le escribo, ¿cómo estás? Te amo mucho, estaba pensando en ti esta mañana. Ni se diga cuando te hacen llegar un detalle, ¿verdad? Señorita Leslie, el patrón... No, tampoco. Pero... qué bonito es saber que alguien está pensando en nosotros. Levanta tu mano si te gusta que piensen en ti. A mí también, me encanta. Y ya lo dije desde la introducción. Y está bien, es bueno, creo que nos alimenta el alma, nos alimenta las emociones. Posiblemente hay tanta enfermedad emocional por la escasez, ¿verdad?, de los sentimientos bien expresados. ¿Cuánto alimentaría una de estas llamadas a una persona en depresión, en ansiedad, con ataques de pánico? ¿Cuánto alimentaría un detalle a una persona con pensamientos suicidas? Porque lo que él o ella cree es, a nadie le importo, nadie piensa en mí, mi vida no tiene sentido. Y de repente que una llamada tuya, un mensaje tuyo le haga sentir importante. Qué hermoso, ¿no? Bueno, se siente muy bonito que la gente piense en nosotros y lo manifieste a través de mensajes, de llamadas o de algún detalle. A mi esposa, si no le llamo, si no le mando mensaje, pero con que le envíe el detalle, ella está feliz. Pero ¿sabes algo? Dios te tiene en sus pensamientos todo el tiempo. Esto te lo quiero decir a alguna persona que está aquí y que quizá la semana no estuvo tan bien. Quizá en la semana te preguntaste, ¿tengo tiempo orando por esto? Dios no responde. ¿Será que se olvidó Dios de mí? ¿Por qué me pasan tantas cosas malas? ¿Verdad? Trato de hacer lo bueno y una tras otra creo que Dios se olvidó de mí. Hoy quiero decirte de entrada que Dios está pensando en ti continuamente. Y voy a leerte algunos versículos que oro con todo mi corazón, que alimenten tu corazón al escuchar esta verdad. Dios está pensando en ti. Puedes decírselo con mucho respeto, pero con mucha seriedad también, con mucho gozo al que está a tu lado. Dios está pensando en ti. Hoy has venido a escuchar de entrada a los que nos visitan. Dios está pensando en ti. ¿No te parece eso algo maravilloso? Fíjate bien, Jeremías 29:11, el Señor expresa lo siguiente: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dios está pensando en ti. Dice el Señor, y tengo pensamientos de paz para ti. No tengo pensamientos de mal.
Lo que hay en mi corazón es darte el fin que tanto anhelas. Mira qué romántico, qué hermoso, ¿verdad? Si un esposo se lo dice a su esposa, si un padre se lo dice a su hijo, pero qué hermoso que Dios te lo diga a ti. Hombre que estás aquí, mujer, casado, soltero, joven, adulto, el Señor te dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y son pensamientos de paz, son pensamientos de bien. También dice el Señor, por si dice, ¿será que Dios está pensando en mí? Esto lo decía Jeremías 29:11. Mateo 10:30 dice que aún tus cabellos están contados. ¿Cómo no va a pensar el Señor en ti? Imagínate, nosotros decimos amar a nuestra esposa y no nos memorizamos el número del celular. ¿Cuánto te amará Dios que sabe cuántos cabellos tienes o cuántos dejaste de tener? Pero Él lo sabe todo, lo sabe completamente. Escucha, ¿cómo no va a pensar en ti si dice esto de ti, mi hermano? Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre. Es decir, para empezar, no eres un accidente. ¿Ok? No eres una canita al aire, no eres una noche de placer. Que a alguien se le olvidó algo esa noche o al día siguiente. No eres un accidente. La Biblia dice, antes que yo te formase en el vientre, te dice Dios, te conocí. Antes que estuvieras en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué. Digan conmigo, santifiqué. Porque algunos dirán, yo no soy tan santo, pastor, yo no soy tan santo, Lalo. Pero la palabra santificar quiere decir apartar. Y Dios está diciendo, antes de que tú nacieras, yo ya estaba pensando en ti. Y estaba pensando en ti de tal manera que te aparté para un propósito. Efesios capítulo 2 dice que somos creación del Señor. Esta palabra me encanta en griego porque es poiema. Digan conmigo poiema. Poiema no es el pollo de Ema, es un poema. Y la Biblia dice que nosotros somos el poema de Dios, como diciendo, eres la obra maestra de Dios. Y luego sigue diciendo, y Él preparó obras, preparó un camino para que tú caminaras en Él. ¿Cómo va a dejar el Señor de pensar en ti? Si antes de que te formara en el vientre te conoció, te apartó con un propósito. ¿Cómo va a dejar de pensar en ti si los cabellos de tu cabeza le son contados a Él? Ahora, aun cuando nosotros nos rebelamos, aun cuando nosotros hacemos lo malo, ¿dejará el Señor de pensar en nosotros? La respuesta es no. Porque alguno dirá, mira, yo me he apartado de Dios y después de muchos meses o muchos años hoy estoy más con incomodidad o con vergüenza, estoy regresando otra vez a la iglesia. ¿Dios se olvidó de ti todo ese tiempo? Para nada. Mira lo que dice la palabra, Salmo 106 del 43 al 45. Ellos se rebelaron contra el consejo de Dios, fueron humillados por su maldad. Con todo, escucha la ternura de este texto. Él miraba cuando estaban en angustia. Atención, en las angustias que ellos mismos se provocaron. ¿Estás de acuerdo conmigo? En las angustias, en las aflicciones que ellos mismos se buscaron porque se apartaron de Dios. Sin embargo, el Señor no los miraba con indiferencia. Qué bueno. Es como un padre. Aunque nuestros hijos desobedezcan, ¿los seguimos amando o no? Bueno, yo sí. Allá ustedes sabrán. Aunque nuestros hijos desobedezcan, los seguimos amando con ternura. A veces, cuando en la noche mis hijos están muy inquietos y desobedeciendo, les he dicho esto, lo confieso y está mal. No imiten esto. Les digo, ¿saben qué? Váyase a dormir cada uno y no voy a orar por ustedes esta noche. Así les digo. De enojado que estoy. Me acuesto. No puedo dormir. Y ahí voy con los niños. Chicos, vengan, vamos a orar. Los amo. No quiero que pasen una noche sin que se ore por ellos. Pero el Señor dice, cuando estaban en angustia, los miraba, oía su clamor y escucha esto, la mente de Dios se acordaba de su pacto con ellos. Él se acordaba, tú y yo nos podemos olvidar. De hecho, hay un salmo que dice, se olvidará la madre de aquel a quien dio a luz. Madres que abandonan a sus hijos, pero el Señor no se olvida de nosotros. ¡Qué padre! Se acordaba de su pacto y se arrepentía conforme a lo grande de su misericordia. Esto es hermoso. También Hechos 10:31, para aquel que todavía tiene duda, ¿se acordará Dios de mí cuando no estoy en la iglesia? Cuando no estoy haciendo lo que debiera hacer, Dios se acordará de mí.
Hechos 10:31 dice, tu oración ha sido oída y tus limosnas, todo lo que haces, han sido recordadas delante de Dios. Es decir, Dios, mis hermanos, el Señor, nos ve con tanto amor y piensa en nosotros cada momento de nuestra vida. ¿Alguien está agradecido con eso? Es decir, por decirlo de alguna manera, Dios existe pensando en ti. Con su amor eterno con quien Él te ha amado, te tiene en su corazón. Escucha esto. Me encanta este pasaje, porque algunos dirán, ¿y si Dios se acuerda de mí, por qué permite el sufrimiento? El hombre que te voy a leer a continuación escribe los siguientes versículos y esto parece un progreso. Me encanta porque parece un progreso de alguien que está en total depresión, en total angustia, pero termina testificando. No sé cuánto tiempo pasó entre cada uno de estos versículos que vamos a leer, pero un hombre que está desolado, más para allá que para acá. De repente el último pasaje es algo que escribe contando cómo Dios lo ha ayudado en todo ese proceso. Y yo te voy a decir algo, una de las riquezas de las experiencias dolorosas es lo que nosotros podemos aprender y testificar y crecer en nuestra confianza en Dios. Fíjate lo que dice acá. Si alguien se siente así actualmente, quiero que continúes la lectura de los versículos porque seguramente el último versículo puede llegar a ser tu final. Atención, Salmo 6:6. Me he consumido a fuerza de gemir. Me estremezco todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Alguna vez has tenido ese tipo de dolor, no solo físico, pero emocional, que te estremece todo tu ser? Que te quita el sueño, que te quita el hambre, que en algunos casos quita las ganas de vivir. Pues fíjate, me he consumido de tanto gemir, de tanto clamar. Todas las noches mi cama está regada con mis lágrimas. ¡Wow! Alguien se siente así quizá. Pero el Salmo 42:3 sigue en este proceso y dice, ya está hablando en pasado, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos los días me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y muchas veces no son las personas las que nos dicen, tú eres cristiano, vas a la iglesia, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios al que le levantaba las manos el domingo? ¿Dónde está ese Dios del que te habló el pastor, tan guapo ese señor, el domingo pasado? Muchas veces no son las personas, muchas veces son nuestros pensamientos, que tú y yo estamos luchando en el día a día, en nuestra vida, y llegan pensamientos, decir, Señor, ¿dónde estás? Te sirvo, te estoy buscando, a mis hermanos que están dando un paso del bautismo. Señor, me voy a bautizar. Algunos decimos, Señor, si yo diezmo, yo ofrendo. Señor, yo sirvo en la iglesia. ¿Dónde estás? Siguiente versículo. Salmo 56:8. Esto, si no te enamora del Señor, chécate el corazón, hermano. Salmo 56:8. Escucha bien. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Este joven, este hombre llamado David, literalmente era perseguido. Querían asesinarlo porque era el futuro rey de una nación. Entonces él vivía huyendo, él vivió gran parte de su vida en cuevas. Posiblemente y de manera metafórica, alguno de nosotros se siente viviendo en cuevas. Estoy escondiéndome de aquí, acá, y no estoy viviendo, estoy huyendo de una y de otra circunstancia. Pero Dios, escucha bien, Dios ha contado y ha observado todos los momentos en que tratas de escapar. Este mismo salmista decía, ¿quién me diera alas? Y volaría, me alejaría de todos, quisiera estar en el extremo del mundo y no tener a nadie cerca. Hay veces que la angustia es tal que quisiéramos que por un momento toda la gente desapareciera. Señor, tú tienes todas mis lágrimas contadas, cada lágrima que derramamos. Pero sigue, Salmo 116:8, y aquí quiero que me ayuden a leerlo todos juntos. Salmo 116:8, 1, 2, 3. Tú has librado, luego ¿qué dice? ¿Mis qué?
y mis pies de resbalar, como diciendo el salmista, hace algunos meses o hace algunos años, era tanto mi dolor que mi cama estaba regada de lágrimas, era tanto mi dolor que me preguntaba, ¿dónde estás, Dios? Era tanto mi dolor, pero confiaba en que el Señor tenía contado todo mi sufrimiento. Y en este salmo está diciendo, Señor, has librado mis ojos de lágrimas. Y un salmo más, este te tiene que dar esperanza, mi hermano. Lo vas a leer conmigo, por favor. Salmo 126, versículo 5. Para todos aquellos que hemos llorado y pensamos, Dios no se acuerda de mí. Por eso leímos esta serie de versículos. 1, 2, 3. Los que sembraron. Dale un aplauso a Dios, que Él te va a ayudar a cosechar con gozo todo lo que estás sembrando. Ahora, dime si eso no significa que Dios está continuamente pensando en ti. El Salmo 139, que no lo vamos a leer, dice de la siguiente manera, Señor, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro estaban escritas todas esas cosas sin faltar una de ellas. Cuán innumerables es la suma de tus pensamientos. Dios continuamente está pensando en ti. Está pensando en ti, que también te dice en Romanos 8 del 31 al 39, hijo mío, hija mía, nada te puede separar de mi amor. ¿Cuántos decimos amén? Nada te puede separar de mi amor. Y empieza a enumerar ni la vida ni la muerte, ni la persecución o la abundancia, casi como los votos nupciales, ni la salud ni la enfermedad, ni la riqueza ni la pobreza, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo porvenir. Nada te puede separar del amor de Dios. Ahora, dígame por favor si está claro que el Señor está pensando en ti continuamente. ¿Le quedó claro? ¿O empezamos desde la bienvenida? Nos queda claro que el Señor está pensando en nosotros y eso se siente bien. Yo espero con todo mi corazón, tengo esa esperanza de que en tu corazón ahora mismo digas, Señor, gracias. No entiendo lo que me está pasando, no sé cuánto tiempo durará, pero lo que sí sé es que tú estás al pendiente de mí, que tú estás cuidando de mí, estás pensando en mí y nada se escapa de tu mano. Ahora, escribí este mensaje para decirte eso, porque estuve durante la semana pensando en ti. Pero hay algo mayor todavía en el mensaje de hoy. Y este es el punto práctico. Lo que acabamos de escuchar es una verdad fundamental de nuestra fe. El Señor está pensando en nosotros. Pero lo que te quiero comentar ahora es, el deseo de Dios es que nosotros pensemos en los demás. El egoísmo nos ha encerrado de tal manera que pensamos nosotros mismos que todo se trata de nosotros, que todo tiene que ver con nosotros, que la vida tiene que ver con que yo me sienta bien, con que a mí me vaya bien todo el tiempo. Sin embargo, el corazón de Dios, el corazón de este Padre que siempre está pensando en ti, es piensa en los demás. Repite conmigo, necesito pensar más en los otros. Necesito pensar más en ustedes. Necesitas pensar más en los que te rodean. Necesitamos urgentemente que el Señor nos sane del egoísmo del alma, del narcisismo de corazón. Necesitamos que Dios nos libere de la avaricia, de todo lo que se centra en nosotros mismos. Y la Biblia nos enseña, hermanos, de la siguiente manera, y este es el centro del mensaje: ¿cuánto estamos pensando en los demás? ¿Cuánto de mi tiempo, cuánto de mi amor, cuánta de mi energía e inclusive de mi dinero, de mis finanzas, se reflejan y se usan en pensar en los demás? ¿Cuánto pensamos en los demás? Y fíjate lo que la Biblia dice. El Señor lo que quiere es que pensemos en los demás. ¿Cuándo? Cuando oremos, cuando las personas estén en pruebas, cuando las personas estén en luchas, inclusive en la cárcel. Cuando tenemos un buen ejemplo de amor en otros. Y escucha lo que dice la palabra. ¿Cómo me puedo yo acordar de las personas? ¿Cómo puedo no solamente recordarlas? Porque algunos mencionarán, sí, yo me acuerdo de mis papás. ¿Te acuerdas que tienes papás? ¿Qué haces por ellos?
A mí no se me olvida dónde queda la Congre, yo sé dónde está Piedras Vivas, sí me acuerdo del nombre de algunos hermanos. ¿Qué haces con eso? Es decir, el acordarnos es activo, no es solo, sí, me pasó un pensamiento, hermana Pina, pensé en usted en la semana. Mira qué bonito. No, ¿qué hice? Si Dios puso a mi corazón, si Dios trajo a mi mente una persona, ¿qué hice con eso? Porque de lo que estoy hablando no es solamente que nos pasen ideas, pensamientos fugaces acerca de una persona, sino qué estamos haciendo por esa persona. La verdadera fe se demuestra a través de las acciones, no de las intenciones. Bueno, es que Dios sabe, yo sí quería. Siempre quise ayudarte, pero no lo hiciste. Entonces, sí, pero estuviste en mi mente. Sí, pero eso no sirve. Pensar en los demás es estar activamente involucrados en su bienestar. Pregunto otra vez, ¿cuánto pensamos en los demás? Y la respuesta general es muy poco. Si entendemos que no estoy hablando de pensamientos fugaces que pasan por nuestra cabeza, por nuestro cerebro. Sergio, sí pensé en Sergio en la tarde. ¿Qué hice con ese pensamiento? Y la Biblia nos enseña algunas cosas que podemos hacer pensando en los demás. ¿Estás listo para eso? Porque esto es lo práctico. Lo primero fue hermoso. Qué bonito que alguien piense en mí. Claro, qué rico. Qué bonito, perdón. Por cierto, a lo mejor era para acordarme de los del Face. Dios los bendiga mucho. Ya los desperté con el golpe del micrófono. Lo segundo que hablé es cuánto Dios piensa en ti. Y eso es maravilloso. Pero el punto práctico de la enseñanza es cuánto pienso en los demás. ¿Y qué me lleva a hacer el pensar en los demás? Primera cosa que nos debería llevar a hacer, pensar en los demás. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3. Doy gracias a mi Dios de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Filipenses 1, 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos ustedes. Una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros por los demás es cuando Dios te trae a la mente una persona, lo primero que debemos hacer es orar. Un pastor que se acuerda de la iglesia, no es que de repente, mira, por acá vive el hermano. Es un pastor que ora. Una iglesia que se acuerda de sus pastores es una iglesia que ora por ellos. Una iglesia que crece en comunidad, en interacción, en koinonía, como lo vemos, esta interacción saludable. Es una iglesia que ora unos por otros. Por eso es tan importante, y lo he mencionado, practiquemos de forma intencional el conocernos. Y si no te memorizas el nombre, Señor, aquel hermano chaparrito de barba, bendícelo. Aquel muchacho, Señor, Padre, que no se le pase el tren, dale una esposa. O sea, empiezas a orar. Señor, ese niño ruidoso de la iglesia, ayúdale. No sé, empezamos a orar por las personas, pero muchas veces solo pensamos en una persona. ¿Y sabes a qué nos llevan nuestras palabras cuando no oramos? A hablar mal de la persona. Aquel hermano, ¿quién sabe en qué andará metido? Nuestras palabras pueden ser usadas pensando en una persona para criticar o para orar por ella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? La pregunta es, cuando tú piensas en alguien, ¿qué haces? Algunos dirán, pues nada, eso no me lo sabía. Otros dirán, cuando me acuerdo, pues le cuento un chisme a alguien del hermano para que no pase en vano. Pero otros dirán, y aprenderemos hoy, que cuando pensamos en una persona, es para orar por esa persona. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Y quizá otra cosa que podemos hacer cuando pensamos en una persona y hemos orado por esa persona es llamar a la persona. Imagínate esto, hermano, ¿cómo estás? Muy bien, hermano, porque siempre decimos que todo está bien, ¿verdad? Fíjate que esta semana me acordé de ti y estuve orando por ti. Qué precioso. Debemos aprender a practicar
el pensar en las personas. Entonces, pensar no solamente es algo fugaz, es una práctica que la iglesia debe retomar. El apóstol Pablo le dice a los hermanos: me acordé de ustedes y estuve orando. Y siempre que oro, oro con alegría por ustedes. ¡Qué maravilloso! Otra cosa que debemos recordar de los hermanos son sus pruebas y estar al pendiente de ellos. Fíjate, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 4 le dice Pablo al destinatario Timoteo: Timoteo, deseo verte, porque me acuerdo que la última vez que te vi estabas llorando, estabas pasando por una situación quizá no tan agradable. Deseo verte para llenarme de gozo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que algún hermano está en una prueba? Y aunque quizás sí oramos por él, no le decimos algo como esto: hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Porque Pablo lo que está diciendo es esto, no solamente es una carta, es Timoteo, ¿cómo estás ahora? La última vez que nos vimos, como lo leímos hace rato en el libro de los Salmos, estabas en la etapa donde regabas la cama con tus lágrimas. Timoteo, ¿cómo estás? Y quizá, no lo dice el pasaje bíblico, quizá tiempo después Timoteo le escribe a Pablo: ¿sabes qué, Pablo? El Señor ha librado mis ojos de lágrimas. Pero tenemos nosotros, ¿cómo lo puedo mencionar? Tenemos nosotros mal aprendido y mal practicado el interesarnos en las vidas de las personas, porque eso suena a algo negativo. Cuando alguien se interesa en la vida de otra persona, cuando alguien se involucra en la vida de otra persona, ¿cómo le llamamos normalmente? Entrometido, metiche, chismoso, no tienes nada que hacer. Y es que es la verdad. Pero cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que el Señor sí quiere que trabajemos activamente en la vida de los demás, involucrándonos de manera saludable. ¿Cuál es una práctica que podemos nosotros aprender de pensar en las personas? ¿Cuál es la primera? Orar por ellas. Y la segunda, preguntarles: ¿cómo estás? Recuerdo que hace tiempo platicamos, recuerdo que hace tiempo, hermano, cuando estábamos en la iglesia, me tocó orar por ti, te pregunté cómo podía orar, tú me dijiste que estabas enfermo, o que tenías un problema en tu matrimonio, o que estabas pasando una dificultad con tus hijos. Imagínate cómo se sentirá la persona que recuerdes por lo que oraste y le preguntes: ¿cómo sigue el asunto, hermano? Pero no pensamos en los demás. Si nos ponemos en esos zapatos, imagínate que alguien viene y, como lo hacemos en la congre: hermano, ¿cómo puedo orar por ti? Y tú le comentas: mira, tengo este problema. Y ya ora por ti, qué bonito de por sí. Pero a la semana se acerca a ti: oye, hermano, ¿cómo sigues? ¿Cómo está la situación por la que oré contigo la otra vez? Qué rico, ¿no? Debemos pensar más en las demás personas. Algo me compartía una hermana en estos días y me llenó de tanta alegría. Y digo, como iglesia lo tenemos que hacer. Es que es un mandamiento bíblico. Fíjate, Hebreos 13:3. Acuérdense de los presos. ¿Cuántos saben que hay personas presas? Yo sé que hay personas, los demás no. Hay algo que existe, se llaman cárceles, donde va la gente que rompe una ley, y a veces va gente inocente a la cárcel. Tienen bardas grandotas. ¿Cuántos saben que hay presos? Algunos sí, justamente, otros injustamente. Pero hay gente presa. No levantes la mano, pero si tú tienes un familiar preso, no solamente piensas en él. Si tú tienes un familiar preso, te afliges con él. Lo vas a visitar, te preocupas, te preparas para ir a verlo. Y la iglesia, en general, me incluyo, esto es una autocrítica, no hemos desarrollado ese pensamiento por los demás. Sí sé que hay presos. De hecho, cuando estaba viviendo en Nuevo Laredo, tuve la oportunidad de ir a los dos penales, ¿verdad? Al penal de la Loma, al penal del kilómetro 10, inclusive al tutelar para menores, y compartíamos la palabra y platicábamos con las personas, hombres y mujeres. Ya estando aquí en Oaxaca, me tocó visitar el penal de Pochutla, pero fue de manera esporádica, no es algo que hiciera continuamente, frecuentemente. Y la Biblia dice a la iglesia:
acuérdense de los presos. Escucha, no como si fuera un familiar, que de por sí eso estuviera más que suficiente y los que han tenido un familiar preso entenderán mejor. No, no como si fuera un familiar. Acuérdate de los presos como si tú estuvieras preso con ellos. ¿Qué quisieras? No me respondan, pero si alguien aquí ha estado preso, ¿qué es lo que quisiera? Que me visitaran, que no se olvidaran de mí, ¿verdad? Que me preguntaran cómo estoy, quiero platicar, este es un infierno estar acá adentro. Hay abusos, hay violaciones, hay insultos, hay prepotencia. Quiero que alguien del exterior venga y me bendiga. Y la iglesia se acuerda, inclusive podemos orar por los presos, y lo cual está bien, Señor, te pedimos por los presos. No oramos, sácalos a todos. No, Señor, tú sabes qué hacer, pero te pedimos por los presos. Pero la Biblia dice, acuérdate de los presos como si estuvieras preso con ellos y de los maltratados. ¿Hay gente maltratada? Las hermanas así como me están haciendo la señal que hacen ¿cómo? Y uno que otro hermano también. Pero no nos acordamos de los maltratados porque afortunadamente voy a atreverme a decir algo, el 90% de los que estamos aquí quizá no nos consideramos maltratados. Uno que otro sí, yo he escuchado historias de hermanos y de hermanas más que todo en la iglesia que digo, wow, qué triste es estar en esa situación. Humillación, infidelidad, violencia física. En alguna ocasión le dijimos a una hermana, déjelo, le está pegando, ¿qué espera? Y le dije, nada más no le diga que yo le dije que lo dejara, va a venir a pegarme. Acordémonos de los maltratados, hermanos, como si nosotros también, lo dice así como si estuviéramos en el cuerpo, en otra palabra, acordémonos de los presos como si estuviéramos presos y de los maltratados como que si también estamos sufriendo maltrato. Estás gritando por auxilio, alguien ayúdeme, alguien acuérdese de mí. Y a la gente, imagínate que la gente diga, ay, que alguien se acuerde de mí y de repente se entere que, sí, la iglesia pensó en ti, ya me siento mejor. No, ¿qué es ese pensar en ti? Que alguien venga a verme, que alguien comparta tiempo conmigo. ¿Sabes? Hay mucha gente indigente en Puerto Escondido, ¿sí o no? Y tú y yo los vemos y pensamos que es suficiente con sacar unos 5 o 10 pesillos y dárselos. Ya pensé en él. ¿Cuándo será el momento en que nos vamos a detener y a brindarles algo más valioso que los 10 pesos, nuestro tiempo, para platicarle, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste aquí? Cuéntame un poco de tu vida, si quieres. Cuando la gente llega, estamos comiendo y nos molestamos que alguien llegue a pedirnos dinero. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos, mira, no te voy a dar dinero, siéntate, pide lo que quieras? Creemos que pensamos en los demás, pero no, pensar en los demás no son pensamientos fugaces. Si todo el mundo piensa, hasta Santa Claus piensa en los regalos de los niños y eso que no existe. Entonces, si todo el mundo piensa en los demás, pero ¿a qué nos llevan nuestros pensamientos por los demás? ¿Sí me estoy explicando? ¿A qué nos llevan nuestros pensamientos por los demás? Y no les conté el testimonio o el chisme para la atención. Me decían algunos hermanos, fuimos al hospital, llevamos comida y mi corazón se llenó de gozo y al mismo tiempo digo, perdóname Dios, porque como iglesia tenemos una gran posibilidad y un gran alcance en nuestra comunidad, de acuerdo a los recursos que Dios nos dio y nos ha dado, y hablo de los recursos financieros de todos, me incluyo, para bendecir tanto a Puerto Escondido. Tuvimos el discipulado donde estuvieron mis hermanos para bautizarse, y tuvimos un convivio el último miércoles. Yo dije, ¿cuánta comida salió nada más de 15 personas que vinimos? Sí había mucha comida, ¿no? 15 personas nos organizamos, ¿tú qué traes? Yo, pampa. ¡Wow! 2 mesas. Yo me tuve que sacrificar probando una cosa de cada cosa. Imagínate, hermano, 15 personas, aquí somos más de 100. 130, quizá.
¿Qué impacto podemos dar como iglesia a la sociedad? Vamos a acordarnos de ellos el viernes para orar. Padre, te pedimos por los presos. Eso no cambia nada. La Biblia dice, no le digas a tu hermano o a una persona, ve, el Señor te va a proveer. Si tú tienes en tu mano para hacerlo, tú sé la oración, la respuesta a la oración. Debemos de pensar, pero de manera práctica. Acuérdense de los presos. El apóstol Pablo, ¿sabes por qué escribió acuérdense de los presos? ¿Alguien sabe por qué? Porque él también estuvo preso. Él entendía perfectamente. A nosotros se nos olvida, escucha bien esto que voy a decir, espero que te quebrante el corazón. A nosotros se nos ha olvidado qué se siente vivir sin Cristo. Por eso no nos acordamos de los perdidos. ¿Puedes ponerte de pie, Sergio, por favor? Y tú también, ahí donde están mirando hacia mí. Lean fuerte lo que dice atrás. 1, 2, 3. Otra vez, más fuerte. Gracias, mis hermanos. Excelente trabajo, lo ensayamos y nos salió muy bien. Pero si eso solamente es una frase, no sirve de nada. A los cristianos evangélicos, que nos gusta reunirnos, cantar, alabar, hacer un montón de cosas cristianas dentro de la iglesia, como si fuéramos luciérnagas alumbrándonos. Yo tengo más luz, ya salimos todos encandilados. Se nos ha olvidado qué se siente vivir sin Cristo. Los 20 años, 26 años desde que conozco al Señor, a veces cobran factura y pueden hacerme insensible. Y también a cada uno de ustedes. Si nos acordáramos lo que es vivir sin Cristo, tendríamos otro corazón para los que no conocen a Cristo. ¿Alguien lo cree de todo corazón? Y Pablo dice, Colosenses 4:18, me imagino a Pablo, un hombre, pudiéramos llamarlo inquebrantable, con una fe tremenda, sin embargo humano. Y él dice así, el saludo es de mi propia mano, le escribe a los colosenses, él escribió la carta de Pablo, y luego les dice, yo no sé, puedo percibir una necesidad básica del hombre. Acuérdense de mis prisiones. Hermanos, acuérdense que estoy preso. Como diciéndoles, no dejen de orar por mí. Si alguien puede, por favor visíteme. En una ocasión le escribió a Timoteo, Timoteo, tráeme el capote, hace un poco de frío por acá. Tráeme los libros, quiero leer. Hermanos, necesito que me apoyen, tráiganme lo necesario para vivir. Cuando tú y yo tenemos todo, se nos olvida qué se siente no tener nada. Aún aquellos que regábamos la cama con nuestras lágrimas, se nos olvida. Ahora el Señor libró mis ojos de lágrimas. Y somos insensibles para los que están llorando. Y a veces los que pasamos por ese proceso, que son los que mejor debemos entenderlos, vamos con alguien que está llorando y le decimos, algo hiciste, arrepiéntete, pecador. Y a veces la gente no hizo nada. Solo está en un proceso de quebranto. ¿Cómo debemos acordarnos de las personas? Pensando en ti. Es el tema de hoy. Pensar en las personas no tienen que ser ideas fugaces. Es pienso en ellos. Primero, ¿para qué dijimos? Para orar. Segundo, para dar un seguimiento. Me acuerdo de tus lágrimas. ¿Cómo estás? Tercero, para actuar. En este caso es, si alguien está preso, visitarlo. Si alguien está en el hospital, ir a verlo. Acordarnos. Iglesia, Piedras Vivas, necesitamos salir más. Salir más. Y lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Eso me gustó. ¿Lo vamos a hacer? Con todo, mis hermanos. Vamos a hacer de bendición. Vamos a hacer de bendición. Nosotros tenemos una frase que va con la misión de la iglesia y es bendecidos para bendecir. Aquí hay gente muy bendecida. Gente muy bendecida. ¿Hay gente bendecida acá? Perfecto. Escucha bien. Los tenía que preparar para el siguiente versículo. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores, mi versículo favorito de la Biblia. Acuérdense de los pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren, contemplen, observen cuál ha sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Acuérdense de la gente que sirve al Señor, que les ha sido ejemplo, que les ha compartido la palabra. Y una manera práctica de acordarse de ellos es imítalos. Oye, mi amor, ¿qué pasó, viejo? Nosotros como que somos bien chismosos, ¿verdad? Sí, por cierto, te tenía que contar algo del hermano. No, espérame. No tenemos pastores chismosos.
Oye, es verdad. ¿Por qué no los empezamos a imitar? Y dejamos el chismerío en la mesa. De la mesa lo quitamos. La esposa le dice al señor: viejo, y el otro meciéndose en la hamaca: ¿qué pasó? Ya saben ese, ¿no? Del señor que le pidió a su esposa la pastilla para el piquete del alacrán. ¿Sí? Vieja, tráeme la pastilla para el piquete del alacrán. ¿Te picó un alacrán? No, pero ahí viene bajando y me va a picar. O sea, ni siquiera las ganas de bajarse de la hamaca él. Ahí viene, me va a picar. Y que le digan: oye, amor, no tenemos pastores flojos. Hay que integrarnos a servir en la iglesia. ¿No tienen pastores flojos? Pues pónganse a servir también. Imitar la fe es eso. Eso es imitar la fe. No tienen pastores improvisados. Ay, ¿qué día es hoy, amor? Domingo. ¿Qué horas? 9 de la mañana. Ay, ¿de qué les voy a hablar? Voy a bajar una prédica de YouTube. No tienen pastores improvisados. Entonces no sean personas improvisadas. Vivan con propósito, vivan planeando. Hagan las cosas con excelencia, cada vez mejor. Imiten la fe de aquellos que les comparten la palabra. También lo dice a Primera de Tesalonicenses 1:3. Nos acordamos sin cesar delante de Dios de la obra de su fe, también de nosotros hacia la iglesia, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza. Pablo le está alabando algo a una iglesia que él les predicó. Me acuerdo de su fe, de su amor y de su trabajo. Y es algo que no solamente lo recuerdo, lo quiero imitar. Hay gente también que nos debe inspirar a nosotros, ¿verdad? Gente que nos inspira. De ahora en adelante me voy a poner a verlos a ustedes más para que me inspiren. Ay, nadie dijo amén. Mira, ok. Primera de Corintios 11:2. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Una manera de acordarte de tus pastores es: voy a poner en práctica lo que en oración le pidió al Señor que le hablara para compartirme. Voy a poner en práctica aquello en lo cual estuvo preparándose para hablarnos este día domingo. Voy a retener la instrucción. Y hoy estoy hablando de acordarnos de los demás. Wow. ¿Qué te parece, mi hermano? Debemos pensar en los demás, orando por ellos, dando seguimiento a las oraciones que hemos hecho, visitando a los presos y a los maltratados, a los enfermos, a los que son abandonados, y acordándonos de la fe de nuestros hermanos en el Señor. Yo te tengo una pregunta y estoy por terminar. Brian, ¿me ayudas, por favor? ¿Es importante la opinión de los demás? Se divide el auditorio, ¿verdad? Entre fariseos y saduceos. Algunos dirán: no, a mí qué me importa lo que la gente opine de mí. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás buena opinión delante de Dios y de la gente. O sea que la opinión es importante. Cuando dependa de nosotros tenemos que hacer lo correcto. Habla cuando sea prudente a fin de dar gracia a los oyentes, que edifiques. La opinión de los demás es importante. No vivimos de la opinión de los demás, pero es importante lo que nosotros representamos para los demás. Por ejemplo, esto que dije está en Proverbios 3 y 4. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en gracia para con Dios y para los hombres. O sea, nuestro propósito no es caerle mal a la gente. Soy cristiano, por eso les caigo mal. No, les caes mal porque eres mal educado, no porque eres cristiano. Ay, los vecinos no me quieren porque soy cristiano. No, quizá no te quieren porque no das la cooperación para la reparación de la calle y todos los demás la dieron y tú no. No es por ser cristiano. La opinión de los demás es importante. Cuando se trata de glorificar a Dios, que tus obras glorifiquen a tu Padre que está en los cielos, que la gente hable bien de ti. Sí es importante la opinión. ¿Y sabes qué me llevó a hablarte del mensaje de hoy? Estaba el día lunes leyendo la palabra en mi tiempo personal y estábamos terminando de leer la carta de Romanos. Y me llamó la atención unos versículos que quiero compartir contigo. Es Romanos capítulo 13,
14 y 15. Por supuesto que no vamos a leer los 3 capítulos, pero cuando estaba pensando en esto dije, Señor, ayúdame. Por ejemplo, vamos a empezar del 14, para optimizar el tiempo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 dice cosas como las siguientes: reciban al débil en la fe, al tiernito, recíbanlo, pero no para contender sobre opiniones, como diciendo, no es más importante tu opinión que la persona. No es más importante tu opinión que la persona. Pero luego dice, porque había una diferencia, la gente decía, lo voy a tratar de no profundizar porque es un pasaje que tiene otras implicaciones. Alguna gente decía, si como, agrado a Dios. Si no como, no agrado a Dios. Y el otro decía, no, si no como, agrado a Dios. Y si como, no agrado a Dios. Entonces estaban ahí peleándose. No, acá estamos los que comemos, ¿verdad? El team carnitas, y de este lado, no, el team vegano. Y entonces unos decían una cosa, otros decían otra cosa, y se estaban peleando. Y Pablo llega un momento en que les dice, hermanos, ¿qué les pasa? O sea, el que come está más enfocado en lo que come, y el que no come está más enfocado en lo que no come. ¿Por qué no se preocupan más y piensan en el otro? Es decir, y lo dice de la siguiente manera, fíjate bien. Voy a irme al versículo 7 para empezar. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Y yo sé que esto tiene que ver con el Señor. Ninguno debe de vivir para sí mismo, debe vivir para el Señor. Y tampoco morimos para nosotros mismos, morimos para el Señor. Sin embargo, el contexto está hablando de si vivimos para los demás o no. ¿Quieres que te todavía profundice más este punto? Dice así, versículo 15. Si por causa de tu comida, tú que dices que comer está bien, pero si por causa de tu comida tu hermano es entristecido, ya no estás viviendo de acuerdo al amor. Estás poniendo por encima de tu hermano tu gusto personal. Habemos gente que nos gusta ganar discusiones y no nos damos cuenta que estamos perdiendo relaciones. Quedaste bien, bravo, felicidades, ganaste, pero acabas de perder un hermano. Y la Biblia dice, cuando hay una discusión entre hermanos, habla con tu hermano. Si te oye, escucha bien, has ganado a tu hermano. No has ganado la discusión, has ganado a tu hermano. Pero nosotros somos tan egoístas que nos gusta ganar discusiones. En el matrimonio, en las relaciones, en el trabajo, nos gusta ganar discusiones y terminamos perdiendo relaciones. Y el Señor te dice, ok, quedaste bien con tu punto de vista, pero perdiste al hermano, ya no andas de acuerdo al amor. Y si no tenemos amor, no tenemos nada. Si la iglesia, si el cristiano no tiene amor, no tiene nada. El que no ama, ¿a quién no conoce? El que no ama, ¿no conoce a quién? ¿Por qué? ¿De qué me sirve ganar todas las discusiones y todos los debates si soy una persona que en donde quiera que voy rompo relaciones? Pablo le está hablando a los hermanos, estás tan enfocado en ganar y que todos sepan que los que comen estamos bien, de tal manera que te olvidas de amar al que no come. Y sigue diciendo la Biblia, wow, si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. El reino de Dios no consiste en tus opiniones propias. Consiste en pensar en los demás. Mira el capítulo 15, ¿cómo empieza? Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿No es lo que hacemos los adultos con los niños? Los que somos maduros soportamos las inmadureces de los pequeñitos, porque los entendemos, porque los comprendemos. Pero a veces se nos olvida pensar en los demás, así en la iglesia también.
Eso en el ámbito natural no tiene tela de debate, no hay lugar a debate. Un niño se comporta como niño y un adulto trata de instruir al niño y educarlo, pero no se baja a su nivel. Y escucha, hermano, este es el resumen. Los que somos fuertes, ¿qué dice ahí? Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Lee fuerte la última parte. Y no... Eso es pensar en los demás. Que tú y yo podamos salir de aquí diciendo, no vivo para mí, vivo para Dios y vivo para los demás. Escucha eso. No vivo para mí. Mi vida aquí en esta tierra tenía un propósito mayor: glorificar a Dios y darme en servicio por los demás. Wow, qué cambio de mente implica eso, porque fuera de Cristo, fuera de la palabra de Dios, la gente siempre piensa en sí mismo. El ego, el alta estima, el empoderamiento de quién sabe quién. ¿Y dónde quedan los demás? ¿Dónde quedan los demás? Wow, esto a mí me quebró por dentro esta semana. Y luego sigue diciendo, porque, wow, versículo 2. Cada uno de nosotros, ¿qué dice? Agrade a su prójimo, piense en su prójimo y agrádelo en lo que es para edificación, no en cualquier capricho. Cada uno agrade a su prójimo. Qué tremendo. Y escucha la frase del versículo 3. Porque ni aun Cristo, wow. ¿Qué dice? Mis hermanos, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Vino a dar su vida en servicio y rescate por todos. Ese es nuestro ejemplo. No el egoísmo de nuestra sociedad, sino el carácter de nuestro Salvador. ¿Cuántos decimos amén? Señor, queremos seguir tus pisadas. Eso es lo que el apóstol Pedro nos dice. Sigamos las pisadas de nuestro Maestro, sigamos las pisadas de nuestro Señor. Y hermanos, la Biblia nos habla de no poner tropiezo al hermano, de no ser piedra de tropiezo. La Biblia nos habla, Hebreos 10, 24 y 25, consideremos a los demás para estimularnos a amar, para estimularnos a las buenas obras. No dejemos de congregarnos con el propósito de involucrarnos sanamente en la vida de los demás, exhortándonos. No hagamos nada, Filipenses 2, 2 y 3, por contienda o por vanagloria. Hagamos todo con humildad, escucha esto, valorando a los demás como superiores a mí mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual pensando en los demás. Tú y yo tenemos un propósito mayor en esta tierra que sobrevivir. Tenemos un propósito mayor en esta tierra que construir nuestra casa. Tenemos un propósito mayor en esta tierra que terminar nuestra carrera, que hacer dinero. El propósito es glorificar a Dios y servir a la gente. Alguien que me diga amén con su corazón. Para eso vivimos, que nuestra vida no se vaya a desperdiciar. Dale un aplauso a Dios, pero si estás comprometido en tu corazón, que nuestra vida no se desperdicie. Un servidor acá tiene ya 40 años. Ay, pastor, lo veía de 20, gracias, pero no es el tema. 40 años y no quiero que mi vida se desperdicie en egoísmo, en mis planes, en mi casa, en mi carro, en mi trabajo. Quiero desgastarme, pero para Dios y para los demás. Quiero invertir mi tiempo, mi energía, mi vigor, mi fuerza, mi enfoque en la gloria de Dios y amando a los demás. ¿Cuántos decimos amén? Si el Señor habló, dale un fuerte aplauso, ponte de pie. El mayor aplauso de tu vida, dáselo al Señor esta mañana. Y dile, Señor, quiero pensar en los demás. Vamos arriba, iglesia, arriba. Vamos a despedirnos momentáneamente de los hermanos que están en Facebook. Y vamos a tener una transmisión en vivo para que nos acompañes con los hermanos que se van a bautizar.